Hermanito Felipe, su tiempo. Muchas gracias, hermana Ivonne. Bendiciones, queridos hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué gusto poder estar aquí acompañándoles esta tarde para el estudio de la escuela sabática. ¿Sí? Yo les pido disculpas porque en esta ocasión no les puedo hacer un PPT como lo hacía antes, ya que mi computador falló, no sé por qué, y solamente funciona el mouse. Así que no puedo hacerle una presentación así como estamos acostumbrados a que yo se los haga. Pero vamos a estudiar la lección que estamos estudiando este trimestre, que es acerca de el Evangelio según San Marcos. Hemos ya ido comenzando a estudiar este libro, este Evangelio, en base a lo que nos enseña la escuela sabática y también en base a lo que hemos ido aprendiendo. La primera lección, el hermano Rubén Marcos, ahí nos estaba dando la introducción de cómo este libro, ¿cierto? Que es considerado el primer libro, fue el primero en ser escrito y fue el que dio el puntapié para que los demás apóstoles escribieran también los evangelios según ellos, ¿ya? Se cree que el primer evangelio en ser escrito fue el de Marcos, ¿ya? Incluso se cree, ¿cierto?, que él escribió parte de algunas historias y por eso los otros apóstoles escribieron, ¿cierto?, sus propias versiones, agregando otras historias y es allí donde él concluyó su evangelio. Pero fue el primero en ser escrito, en ser terminado, el evangelio según San Marcos, ¿ya? Entonces, la lección pasada también vimos acerca de cómo Jesús llama a sus discípulos, cómo los llama conociéndolos, cómo hace también ciertos milagros al llamarlos. Y hoy día, cierto, vamos a ver cómo se muestra el poder y la autoridad de Jesús en los primeros capítulos también del Evangelio. Entonces, vamos, mis Amén. queridos hermanos, al libro de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 21. ¿Quién puede leer, por favor, ese primer versículo? Marcos capítulo 1, versículo 21. ¿Quién lo puede leer, por favor? Marcos capítulo 1, versículo 21. Leo, hermano. Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Eliana. Entonces acá nos dice que inmediatamente después de haber escogido a sus discípulos, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Fue a Capernaum, fue a diferentes lugares y aquí, cierto, dice que él iba a la sinagoga los días de reposo, los días sábados, dicen otras versiones, ¿no? Que allí él enseñaba. O sea, rápidamente él comenzó su ministerio y empezó a enseñar, a ir a sinagogas, a ir, cierto, a diferentes lugares, a enseñarle a la gente, a enseñarles acerca del reino venidero. Ya, sigue diciendo allí los versículos, ustedes pueden ir hojeando, ¿cierto? Leyendo ahí los versículos, ya que la lección nos va dando ciertos varios textos por leer, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden leerlos, o si ya los leyeron, están familiarizados con las historias que les voy a contar. Ahí dice, ¿cierto?, que las personas se asombraban con la enseñanza de Jesús, que él enseñaba como alguien con autoridad, no como los escribas, ¿no? Sino que enseñaba realmente cómo debe ser el reino de Dios y cómo tenían que seguirse también los mandamientos. Entonces dice que en uno de esos días que estaba, cierto, allí, un día sábado, un día de reposo, en Capernaum, Jesús enseñando en una sinagoga, apareció un hombre con un espíritu inmundo, exclamando, cierto, a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios, dice el versículo 24. Entonces, miren qué interesante porque aquí se aparece obviamente uno de los primeros enfrentamientos que tiene Jesús con un endemoniado. Y este endemoniado conocía a Jesús de antes, sabía quién era él. Y él también reconoce el poder que tenía, por eso le dice, vendrás o vienes a destruirnos. El endemoniado, ¿cierto? Le dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, imagínense, hasta los demonios ya conocían a Jesús y reconocían también su poder y su autoridad. Entonces inmediatamente Jesús lo hace callar y pide que este espíritu salga de este hombre. Entonces con violencia lo empieza, ¿cierto?, a sacudir y salió de él. Entonces todas las personas se maravillaban diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es una doctrina con autoridad? Los espíritus él manda y estos le obedecen.
¿ya? Y así rápidamente empezó a hacerse conocido el nombre de Jesús por diferentes lugares de Galilea, de ser una persona que enseñaba la palabra con autoridad y que tenía ese poder de poder expulsar demonios, ¿ya? Entonces, más adelante nos van mostrando otros milagros. El Evangelio de Marcos inmediatamente va pasando de milagro en milagro. Debemos recordar que Marcos fue uno de los discípulos que estuvo presente en muchas de estas situaciones. Entonces, él recalca y él también va mostrando en primera persona todas estas cosas que ocurrieron. Y él también tiene esa buena memoria al haber estado allí, de poder relatar y escribir acerca de todo esto. Después se nos dice en los versículos 29 al 34 del capítulo 1 de Marcos, que fueron, ¿cierto?, a la casa eh, de Simón, es decir, Pedro y Andrés, y la suegra de Pedro estaba enferma, estaba en la cama con fiebre. Y le dijeron a Jesús de que ella estaba enferma. Entonces él inmediatamente fue, se acercó, tomó su mano y la levantó. Y allí, ¿cierto?, ella fue sanada en ese momento. ¿Ya? Entonces, al escuchar de que había sanado, ¿cierto?, a la suegra de Pedro, muchas personas, ¿cierto?, vinieron a traer a sus enfermos, vinieron a traer a sus familiares, a sus conocidos, a la puerta, y así Jesús los sanaba o también expulsaba demonios de aquellas personas que estaban poseídas. Entonces, qué increíble cómo se va mostrando inmediatamente el poder de Jesús. Después, más adelante, el versículo 35 al 39 nos habla de que Jesús iba muy temprano de mañana a un lugar desierto a orar y que después Pedro, Simón, con sus compañeros discípulos fueron a buscarlo y le dijeron, Señor, te buscan. Y él les dijo, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que pueda predicar también allí esto que ha venido. Y dice el versículo 39, y fue predicado en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera a los demonios. Entonces rápidamente Jesús se dio esa tarea, ¿no? De ir por diferentes lugares e inmediatamente se hizo conocido, se hizo famoso. Muchas personas empezaron a propagar la fama de este Jesús que tenía poder para enseñar la Biblia y también para poder expulsar demonios o sanar personas. Ya el capítulo 2 nos habla, ¿cierto?, de otra historia. ¿Ya? ¿Quién puede leer, por favor, el capítulo 2 de Marcos, del versículo 1 al 4, por favor? Marcos 2, versículo 1 al 4. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. Aquí esta historia nosotros la conocemos, ¿no? De que cuando Jesús volvió a Capernaum y se halló, ¿cierto?, en una casa y muchas personas fueron, ¿cierto? La casa estaba llena, ¿cierto? Incluso me imagino que habían personas por fuera, escuchando cómo Jesús enseñaba, ¿no? Entonces, al escuchar que Jesús estaba de vuelta en Capernaum, unos, unas personas quisieron llevar a uno de sus amigos, a un conocido, que estaba paralítico. Pero como no podían entrar a causa de que había muchas personas dentro y fuera de la casa escuchando a Jesús, y ellos querían que fuese sano, ¿cierto?, este amigo, ellos fueron al techo de la casa, hicieron una abertura y allí hicieron descender al paralítico y presentarlo delante de Jesús para que él lo sanara, ¿no? Entonces aquí también aparece esta historia, conocido por nosotros, que también nos habla de que cuando Jesús ve al paralítico, no lo sana inmediatamente, sino que, ¿qué fue lo que le dijo? Él le dice en el versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren qué interesante, porque él iba, ¿cierto?, por una sanidad física, por una dolencia física, él quería ser sano, quería volver a caminar, y es también lo que buscaban sus amigos, ¿ya? Pero Jesús al verlo, ¿cierto? Y al ver la fe que tenían sus compañeros, y al ver también él que tenía esa fe de que iba a poder ser sanado por Jesús, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los escribas, los estudiosos que estaban allí, empezaron a pensar dentro de sus corazones, empezaron a murmurar y decir, ¿por qué habla así? Está blasfemando.
¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? O sea, estaban diciendo, Jesús se está colocando en el lugar de Dios. Entonces Jesús, que conocía los corazones de estas personas y podía escuchar las palabras que ellos tenían en sus mentes, le dijo, ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar también pecados en la tierra, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, ve y vete a tu casa. O sea, Jesús no solamente quería sanar físicamente al paralítico, quería sanarlo espiritualmente, porque quizás no todos suframos de alguna dolencia, o quizás sí, tenemos que tener algún problema de salud, tenemos que tomar algún remedio, ¿cierto? O nos hemos enfrentado a eso, hemos visto cómo eh, nuestros familiares, conocidos o queridos están afectados por alguna enfermedad, ¿no? Y cómo uno quisiera que fueran sanos, o cómo quisiéramos nosotros ser sanos de esas enfermedades o dolencias que tenemos. Pero aún más importante que eso es que podamos ser sanados de nuestro corazón, que nuestra alma pueda ser sanada, que nuestros pecados puedan ser perdonados. Es algo que también todos nosotros necesitamos. Entonces aquí Jesús demuestra también su compasión, su amor y también lo que Él quiere hacer con nosotros. Que no es solamente sanar esa dolencia, esa enfermedad, ese problema físico que tenemos, sino también sanar nuestro corazón, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras faltas, así como lo hizo con el paralítico. Primero perdonó sus pecados y después le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Inmediatamente, ¿cierto? Él se levantó, obedeció a la voz del Señor, creyó, ¿cierto? En su palabra, creyó, ¿cierto? En lo que Él le ordenaba e hizo conforme a lo que Él pedía y gracias a eso fue sanado. ¿Ya? Entonces, inmediatamente muchas personas se asombraron, glorificaron, ¿cierto? A Dios por este milagro que se estaba presentando delante de ellos, porque muchos decían, como dice el versículo 12, que nunca habían visto cosas semejantes. ¿Ya? ¿Qué más sigue diciendo? Marcos capítulo 3. ¿Quién puede leer, por favor, los primeros versículos? Eh, ¿Quién puede leer Marcos capítulo 3, versículo 1 al 4, por favor? ¿Leo, hermano, o no? Sí, por favor. Marcos Del 1 3, versículo 1 al, del al, al al 4. 4 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Eliana. Entonces aquí aparece nuevamente otra historia de sanación, donde se nos dice que Jesús volvió a entrar a una de las sinagogas y allí había un hombre con la mano paralizada. Y como era día sábado, ahí lo dice día de reposo, día sábado en otras versiones, los que estaban allí, los estudiosos, los líderes religiosos de ese entonces, querían ver si es que Jesús lo iba a sanar en sábado o no, porque esa iba a ser una razón para acusarlo de que estaba trabajando en día de reposo, para acusarlo de que estaba infringiendo el mandamiento del sábado. Entonces Jesús inmediatamente vio a este hombre que tenía la mano seca y le pide que se coloque en medio de todos ellos. Y les pregunta a Jesús a todos los que estaban allí, ¿acaso es lícito? ¿Se puede sanar en día sábado? ¿Se puede hacer el bien o hacer el mal? ¿Se puede salvar una vida o matar? Entonces allí nadie respondió. Entonces Jesús dice que mirándolos a todos, ¿cierto? Con dureza de corazón, le dijo al hombre, extiende tu mano. El hombre extendió su mano y ésta le fue restaurada. Inmediatamente, ¿cierto? Los fariseos, dice el versículo 6, salieron enseguida junto a los herodianos, que eran los que estaban a favor de Herodes, y tomaron consejo contra él para destruirlo. Ya, entonces allí se muestra otro milagro que Jesús hace en día sábado en la sinagoga, de sanar a una persona que tenía la mano seca. Entonces, él hacía el bien. Nos demuestra también es, cómo que nosotros debemos tratar el día sábado, que es un día cierto que debe de ser un día no tortuoso, de seguir mandas o seguir reglas estrictas, sino que sea un día que nosotros también podamos gozarnos en el Señor y si es posible, que podamos hacer también el bien, no el mal. Ya no oprimir al hermano
por lo que no puede hacer, por juzgarlo o revisar lo que está haciendo, sino buscar estas instancias para poder sanar, para poder hacer el bien, así como lo hacía Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí la lección nos invitaba, ¿cierto?, a leer estas historias, que allí yo se las resumí, pero están en Marcos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Allí, ¿cierto? Ustedes pueden buscarlos, ¿cierto? Pueden leerlos después, ¿ya? O seguramente también los leyeron, que son las historias que nos muestran de los primeros milagros y las primeras cosas que hizo Jesús al comenzar su ministerio después de haber escogido a sus discípulos. Ya vemos rápidamente cómo él inmediatamente va a Capernaum, va los días sábados a las iglesias, a las sinagogas, a enseñar la palabra, a echar fuera espíritus y a sanar personas. Él comenzó su ministerio de forma rápida, empezó a trabajar, ¿no? Entonces, la lección de escuela sabática nos va mostrando esto, de cómo Jesús inmediatamente muestra su poder, cómo Él se presenta como el Hijo y el enviado de Dios, cómo las personas empiezan a reconocer a Jesús e inmediatamente, ¿cierto?, se hace famoso por su autoridad, por su poder, e incluso, como les digo yo, los demonios conocían a Jesús y reconocen que Él era, cierto, el Santo de Dios, que Él era alguien que tenía el poder de atormentarlos o de expulsarlos o incluso de destruirlos, ¿ya? Entonces, también aquí Jesús demuestra que Él tenía el poder de sanar enfermos, de sanar dolencias, muestra el poder de Dios y también muestra también el amor que Dios siente por la humanidad al perdonar, cierto, los pecados de las personas con las cuales se va encontrando también. Ya muestra también, cierto, su poder en ese sentido. Entonces allí, cierto, la lección nos va hablando y ampliando de varias cosas, ¿no? De cómo ya empieza a enfrentarse Jesús a los fariseos, a los escribas, cierto, que ya no les empieza a parecer que Jesús tome cierto poder, que tome cierta autoridad, o que Él haga ciertas cosas que para ellos eran pecado, pero que Él está demostrando que sí se pueden hacer en día de reposo, ¿ya? Entonces hay hartas cosas aquí bien interesantes que nos hablaba la lección, ¿ya? Pero en sí nos va mostrando rápidamente el libro de Marcos y la lección de cómo Jesús comienza su ministerio con poder, cómo muestra su autoridad, cómo muestra, cierto, el poder que tiene para poder sanar, para perdonar pecados, para expulsar demonios, para poder hacer grandes maravillas, para demostrar, cierto, también el amor y la compasión de Dios. Entonces, es bien importante ver siempre a Jesús como se presenta acá, ¿no? Es bien importante ver a Jesús con ese tinte de amor, de cariño, de preocupación, de interés por los otros. Porque muchas veces uno puede tener esa imagen de Jesús como penitente, que se enoja, ¿cierto?, cuando uno se equivoca, que lo castiga a uno, pero en realidad cuando nosotros estudiamos los evangelios, por ejemplo el Evangelio de Marcos, nos vamos dando cuenta que Jesús no perdía el tiempo, sino que rápidamente pasaba todo el día ocupado visitando aldeas, visitando ciudades, lugares, iglesias, para enseñar la palabra, para predicar a otros, para poder enseñar del reino, para poder sanar dolencias, para sanar enfermedades, para restaurar también muchas vidas, ¿ya? Y es ese el fin, el propósito que tenía Jesús cuando vino a la tierra. Y es también lo que quiere hacer con nosotros hoy día. La lección allí nos hablaba de que las personas empezaron a conocer de la autoridad y poder de Jesús. Los demonios conocían el poder y la autoridad también de Jesús. Los fariseos y escribas no querían reconocer esta autoridad y el poder que Jesús tenía. Y la pregunta que nos hacía también la lección era si es que nosotros reconocemos la autoridad y el poder que tiene Jesús, si hemos visto los milagros que Él puede hacer en nuestras vidas, si hemos permitido que el Señor Jesús sane nuestros corazones y también sane, cierto, nuestras enfermedades. Hemos permitido que Jesús también nos toque, que Él también nos perdone nuestros pecados. Era lo que nos invitaba también a la lección, a poder, cierto, vivir y a encontrarnos con ese Jesús que sana, que enseña la verdadera doctrina, que expulsa demonios, que trae restauración. Y es también cierto la idea que podamos, cierto, también ser restaurados por Él y que también así podamos ser sanados por Jesús, ¿ya? Hay varias preguntas allí que la lección iba dejando. Allí, cierto, se las dejo para que ustedes la puedan responder, para que ustedes también puedan meditar, cierto, los textos que están allí. Ya para ir finalizando la lección terminada con las siguientes preguntas. Dice, ¿de qué forma el haber reconocido el poder y la autoridad divina de Jesús le ha confrontado a usted? ¿En qué manera Jesús le ha restaurado? Entonces son preguntas que cada uno de nosotros debemos responder, ¿no? Si nosotros reconocemos la autoridad o poder de Jesús, así como lo hicieron los demonios, así como lo hicieron las personas, o a veces rechazamos o creemos que Jesús no puede hacer una restauración,
que Jesús no puede sanar esa situación que estamos pasando. A veces nosotros decimos, pero el Señor no nos puede ayudar en esto, esto ya es un tema perdido, esto ya nos incumbe, ¿cierto? A veces nosotros pensamos así, como los fariseos, los escribas, y no dejamos que Jesús trabaje, que Jesús opere, ¿cierto?, en nuestras vidas. Entonces tenemos que también permitirle y dejar y creer, ¿cierto?, que Él puede también hacer un gran cambio, ¿cierto?, en nuestros corazones, en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Así que, mis queridos hermanos, esa fue la lección de escuela sabática del día de hoy. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, algo que les llamó la atención, algo que hayan recordado de estas historias o algo que hayan aprendido también estudiando. Dejo allí el micrófono y el tiempo para que también puedan ustedes opinar. No sé si me escuchan, hermanos, por favor. ¿Alguien me confirma? Sí, pastor. Gracias, hermano. Muy amable por la lección. Qué significativo es, sobre todo en estos tiempos, eh, reconocer el poder y la autoridad de Cristo. Y bendito sea Dios que nos regala este trimestre donde nuestro estudio va a estar girando en torno a eso. Y respecto a la lección, hermanos, vayamos más allá del asombro. El pasaje de Marcos 1:21, que está en la lección como introducción, dice, y todos se asombraron. Pero después encontramos, y lo vamos a ver seguramente varias veces en el libro de Marcos, que esa gente que se asombró, curiosamente, en algún momento estuvieron en contra de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, les invito con toda cordialidad que vayamos más allá del asombro. Cuando vemos, cuando leemos, cuando recordamos los milagros, el poder, la autoridad de Cristo, nos asombramos, pero que ese asombro sea una experiencia viva en cada una de nuestras vidas. Que recordemos y que nunca olvidemos que la autoridad y el poder de Cristo está dispuesto para nosotros, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ese poder el Señor lo pone a nuestra disposición para dirigir nuestras vidas, para manejar nuestros destinos y para darnos la bendición diaria que usted y yo necesita. Ese era mi comentario, hermano. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, pastor. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario, alguna otra apreciación sobre la lección de esta semana? Bueno, si me permite, hermano Felipe, a mí lo que me llamó la atención de la lección de escuela sabática, siguiendo la idea que dio el pastor, es que estos milagros que hacía el Señor eran milagros íntegros, porque eran milagros redentores que venían del Creador. Entonces, cuando el Señor hace un milagro, lo hace completo porque es redentor y además es creador. Y lo que me llama mucho la atención es el punto de vista que tenían de él, tanto los seres espirituales, en el caso de los demonios, como los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque en todo su ministerio, Cristo obró de acuerdo al poder de su Padre, para manifestar el carácter de su Padre. Entonces, me llamó mucho la atención la parte que dice que los demonios tenían miedo, pensaban que Cristo les venía a destruir. Y Jesús no venía a destruir a nadie, a nadie. Entonces, esa es una mentira que a los mismos demonios se les puso Satanás en el cielo, de que Dios los iba a destruir si pecaban. Y estaban con ese temor, y decían, ¿por qué nos vienes a destruir? Y Jesús no venía a destruir a nadie. A diferencia del ser humano, que en este caso los fariseos, los escribas, ¿cierto? Ellos querían destruir a Jesús, dice la lección. Entonces se ve algo bien como incongruente. Los demonios creían y tenían miedo que Cristo los fuera a destruir. Y el ser humano, a través de la institución religiosa de aquella época, ¿cierto? Tenían que ellos querían destruir a Jesús, ¿cierto? Y no conocían plenamente a Jesús. En cambio, los demonios lo conocían y tenían miedo. Entonces, me llama mucho la atención esa idea, ¿cierto?
que complementa de que Cristo en estos hechos que hemos mencionado y en muchos más, demostró el carácter, el verdadero carácter del Padre que estaba tergiversado, distorsionado, el carácter del Padre. Y él en su vida y en todas estas acciones demostró realmente quién era Dios, que era un Dios salvador de oportunidades, redentor, y que no, él no desea destruir, desea salvar. Así que eso es una pequeña opinión nomás, hermano Felipe. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario o alguna otra apreciación sobre lo que estudiamos ahora en la escuela sabática? Bien, entonces espero que haya quedado todo claro. Los invito entonces, mis hermanos, a poder estudiar la lección de escuela sabática, a que aprovechemos, ¿cierto?, de cómo estamos estudiando los evangelios. Durante este trimestre vamos a ir estudiando, ¿cierto?, el Evangelio de Marcos. Después van a venir los otros. Entonces aprovechemos también estas instancias de aprovechar, de releer o estudiar, si es que no lo hemos hecho, cada evangelio. Ya podemos estudiarlo con las citas que nos da la escuela sabática o estudiar de por sí el libro. Vamos a ir de forma sucesiva y así vamos a ir comentando también en la escuela sabática cada uno de los capítulos y las historias que ahí aparecen. Así que eso, mis hermanos, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y feliz sábado. Bendiciones para todos.